Teoría de los sentimientos morales. La lástima o la compasión son principios naturales que nos llevan a interesarnos en la vida de los otros. Como no somos capaces de saber y experimentar de manera inmediata lo que sienten las personas, y como no podemos hacernos alguna idea de lo que otros sienten, resulta necesario pensar cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos viviendo la misma situación de la otra persona. Solo mediante la imaginación nos podemos formar una idea de lo que son las sensaciones de los otros. La imaginación permite situarnos en su posición, concebir que padecemos los mismos tormentos y llegar a ser, en alguna medida, una persona con ese otro. La simpatía puede utilizarse hoy para denotar nuestra compañía en el sentimiento ante cualquier pasión. Nada produce más agrado que comprobar que otras personas sienten las mismas emociones que laten en nuestro corazón, y nada disgusta más que observar lo contrario. La simpatía que mis amigos manifiestan ante mi gozo puede ser sin duda placentera para mí al incrementar esa felicidad. Las que manifiestan en momentos de aflicción mitigan la pena. Por eso estamos más deseosos de comunicar a nuestros amigos nuestras pasiones ingratas que nuestras pasiones gratas. De la simpatía en la alegría o aflicción de los otros se deduce también la aprobación o reprobación de ciertos comportamientos. Aprobar las opiniones de otra persona es adoptar dichas opiniones, y adoptar es aprobar. El que una acción sea meritoria o demeritoria, reciba premios o castigos, depende de los efectos beneficiosos o perjudiciales que el sentimiento pretende generar. Cada facultad de un ser humano es la medida con la cual juzga la misma facultad en otro. Respecto a la simpatía, los sentimientos de otras personas se pueden juzgar de dos maneras. Si se hace una apreciación sobre objetos situados independientemente de nosotros, la belleza de una llanura, como la grandeza de una montaña, por ejemplo, puede haber coincidencia en los puntos de vista de cada uno, pero en ese caso no hay lugar para la simpatía. La cuestión es diferente con los objetos que nos afectan especialmente. Si usted no tiene conmiseración ante las adversidades que me acosan, o no la siente en proporción a la angustia que me perturba, entonces ya no podremos conversar sobre esas cuestiones. Nos volveremos recíprocamente intolerables. Para que haya correspondencia, el espectador debe ponerse en el lugar del otro, debe adoptar la posición completa de su compañero y esforzarse en ese imaginario cambio de posiciones propio de la simpatía. Del esfuerzo que hace el espectador por identificarse con los sentimientos del otro, brotan virtudes como la condescendencia sincera, el humanitarismo indulgente. Del esfuerzo que hace la persona afectada por atenuar sus emociones hasta el límite donde pueda acompañarle al espectador, surgen virtudes como la abnegación y la continencia. El sentir mucho por los demás y poco por nosotros, el restringir nuestros impulsos egoístas y fomentar los benevolentes, constituye la perfección de la naturaleza humana. Todos los apetitos que se originan en el cuerpo, cualquier expresión vehemente de los mismos, es repugnante y desagradable, por ejemplo el hambre o el sexo. El dominio sobre esos apetitos del cuerpo genera templanza. El restringirlos dentro de los límites prescritos para la salud se llama prudencia. El dolor no convoca ninguna simpatía muy animada, salvo que venga acompañado del peligro. La gota o el dolor de muelas suscitan muy poca simpatía. Las enfermedades más peligrosas, aunque las acompañe un dolor muy pequeño, provocan máxima simpatía. Las pasiones derivadas de la compasión promueven escasa simpatía. Si estamos ante una pareja de enamorados, jamás concebimos que podemos abrigar una pasión de la misma clase y hacia la misma persona hacia la cual la abriga él. El odio y la animadversión son un conjunto de pasiones que deben ser moderadas o reducidas en su vigor para que así puedan ser admitidas como airosas o decorosas por otras personas. La ronca, borroscosa y discordante voz de la ira, si es oída a distancia, nos inspira temor o aversión. El odio y la ira son el mayor veneno para la felicidad de una mente buena, por eso siempre es mejor pasar por alto las ofensas pequeñas. La liberalidad, el humanitarismo, la amabilidad, la compasión, la amistad y estima recíprocas, cuando se manifiestan en nuestra conducta, complacen al espectador indiferente en prácticamente toda ocasión. La madre demasiado cariñosa, el padre demasiado indulgente, el amigo demasiado desinteresado y afectuoso, quizá puedan ser contemplados con lástima, pero nunca con odio o aversión. El pesar y el gozo, cuando son concebidos a partir de nuestra propia fortuna particular, mala o buena, constituyen un tercer grado de pasiones. Estamos generalmente más dispuestos a simpatizar con las pequeñas alegrías y con las grandes pesadumbres. Nada es más grato que el buen humor habitual, que se funda en una apetencia particular por los pequeños placeres que proporcionan los acontecimientos normales. Nuestra simpatía con la desdicha profunda es muy intensa y sincera. Lloramos incluso ante la representación imaginaria de una tragedia. Si usted sufre una calamidad especial, pobreza, enfermedad, deshonra, usted puede confiar en la más sincera simpatía de todos sus amigos. La palabra simpatía en su sentido más amplio denota la compañía de sentimientos con el padecer de los demás y no con el placer, el dolor de la mente o del cuerpo,
es una sensación más punzante que el placer, y nuestra simpatía con el dolor es generalmente una percepción más clara e intensa que nuestra simpatía con el placer. Sin embargo, cuando no hay envidia, nuestra propensión a simpatizar con el gozo es más intensa que nuestra propensión a simpatizar con la aflicción. Como los seres humanos están dispuestos a simpatizar más completamente con nuestra dicha que con nuestro pesar, hacemos ostentación de nuestra riqueza y ocultamos nuestra pobreza. En consideración a esos sentimientos de los demás, perseguimos la riqueza y eludimos la pobreza. ¿Cuál es el fin de la avaricia o de la ambición? La vanidad, no el sosiego o el placer. El hombre rico se congratula de sus riquezas porque siente que ellas naturalmente le atraen la atención del mundo y que los demás están dispuestos a acompañarlo en esas emociones agradables. El hombre pobre, por el contrario, está avergonzado de su pobreza. Siente que o bien lo excluye de la atención a la gente, o si le prestan atención, tienen escasa conmiseración. Sobre esta disposición humana a acompañar todas las pasiones de los ricos, se funda la distinción entre rangos y la jerarquía de la sociedad. Luis XIV fue considerado en toda Europa como el modelo más perfecto de un gran príncipe. ¿Era talentoso por su amplio conocimiento, juicio exquisito y heroico valor? Nada de eso. El conocimiento, la laboriosidad, el valor y la caridad trepidaban. Es rarísimo encontrar virtudes como la paciencia, la laboriosidad, la fortaleza y la aplicación intelectual en los niveles más elevados de la sociedad. Que la riqueza suele ser contemplada con respeto y admiración que solo se deben a la sabiduría y a la virtud, y que el menosprecio sea vertido sobre la pobreza en lugar de dirigirse al vicio y la estupidez, ha sido la queja de los moralistas de todos los tiempos. Se abren ante nosotros dos caminos, uno de ellos mediante el estudio del saber y la práctica de la virtud, el otro mediante la adquisición de riquezas y grandezas. De los sistemas según los cuales la virtud consiste en la corrección. En Platón el alma es considerada un pequeño estado con tres facultades. La primera es la facultad del juicio, denominada también razón. Platón redujo a dos las clases de pasiones o apetitos, sujetos a la razón, pero propensos a revelársele. La primera abarcaba las pasiones basadas en el orgullo y el resentimiento, denominada por los escolásticos la parte irascible del alma. Ambición, animosidad, amor a la honra, pavor a la vergüenza, el deseo de victoria, superioridad, venganza. La segunda abarcaba las relacionadas con el amor o el placer, denominada como la parte concupiscible del alma por los escolásticos, cuando las tres partes diferentes de la naturaleza estaban en perfecto acuerdo recíproco, cuando ni las partes irascibles ni concupiscibles pretendían ninguna satisfacción que la razón no aprobaba, y cuando la razón no demandaba de ellas lo que no estuvieran por sí mismas dispuestas a realizar. Esta armonía se llamaba templanza, o buen temperamento, o sobriedad y moderación de ánimo. Aristóteles, por su parte, consideraba que cada virtud particular se ubica en un intermedio entre dos vicios contrapuestos. La virtud de la fortaleza se sitúa en el medio de los vicios de la cobardía y la temeridad. La virtud de la frugalidad se ubica en el medio de la avaricia y la profusión. Según Zenón, el fundador de la doctrina estoica, cada animal estaba encomendado a su propio cuidado y estaba dotado del principio del amor propio. El amor propio del ser humano abrazaba su cuerpo y todos sus miembros, su mente y todas sus facultades y poderes, y anhelaba la conservación y mantenimiento de todos en su mejor y más perfecta condición. La salud, el vigor, la agilidad, la desenvoltura del cuerpo y las comodidades externas que pudiesen promoverlos, la riqueza, el poder, los honores, el respeto, nos eran naturalmente indicadas cosas elegibles, y su posesión era preferible a su carencia. Los achaques, las enfermedades, las molestias, los dolores corporales y las inconveniencias externas que tienden a ocasionarlos o a inducirlos, la pobreza, la falta de autoridad, el menosprecio o el odio de quienes nos rodean, nos eran señaladas como cosas rehuidas o rechazadas. Si nosotros estamos sumidos en la pobreza, la enfermedad o cualquier otra calamidad, debíamos ante todo realizar el máximo esfuerzo de que fuésemos capaces para rescatarnos a nosotros mismos de tan desagradable contexto. Pero si resultaba imposible, debíamos quedarnos contentos con ello, porque el orden y la perfección del universo requerían que en ese momento nosotros estuviésemos en esa situación. Otro filósofo, Demetrio el Cínico, dijo: acepto con idéntica alegría y satisfacción todo lo que me toque en suerte, riqueza o pobreza, placer o dolor, salud o enfermedad, todo es igual y no ansío que los dioses modifiquen mi destino en lo más mínimo. De los sistemas según los cuales la virtud consiste en la prudencia. La más antigua doctrina relacionada con esto es la de Epicuro. Según Epicuro, los únicos objetos naturales de deseo o aversión eran en última instancia el placer y el dolor corporales. Todo lo demás que era rechazado o deseado lo era en razón de su tendencia a producir una u otra sensación. Todos los placeres y dolores de la mente se derivaban según Epicuro del cuerpo, pero los placeres y dolores de la mente, aunque provenían en última instancia de los del cuerpo,
eran vastamente más intensos que estos. El cuerpo solo experimentaba la sensación del presente, mientras que la mente podía sentir la del pasado y la del futuro. El estado más perfecto de la naturaleza humana consistía en la comodidad del cuerpo y la seguridad y tranquilidad de la mente. De los sistemas según los cuales la virtud consiste en la benevolencia. Esta doctrina fue seguida por aquellos denominados a sí mismos eclécticos, los mismos platónicos tardíos. Posteriormente fue acogida por los teólogos medievales. Según ellos, la benevolencia o el amor era el único principio activo de la divina naturaleza y dirigía la actuación de todos los demás atributos. Solo mediante actos de caridad y amor podríamos imitar la conducta de Dios y expresar nuestra humilde y devota admiración por sus perfecciones infinitas. El que la virtud estriba en la benevolencia es una noción avalada por muchos datos de la naturaleza humana. Las acciones que apuntaban a la felicidad de una amplia comunidad, en la medida en que demostraron una benevolencia más copiosa que las que solo apuntaban a la felicidad de un conjunto muy reducido, eran también proporcionalmente más virtuosas. De los sistemas licenciosos. El sistema del Dr. Mandeville elimina por entero la distinción entre el vicio y la virtud. Mandeville observa que el hombre está naturalmente mucho más interesado en su propia felicidad que en la de los demás, y es imposible que en su corazón pueda realmente preferir la prosperidad ajena a la propia. Entre las pasiones egoístas del hombre está la vanidad. Así, todo espíritu cívico, toda preferencia por el interés público antes que el privado, es pura trampa y falsedad. No obstante, y como crítica al pensamiento de Mandeville, es necesario precisar que no todo interés en convertirnos en objeto de estima es vanidad. Es culpable de vanidad quien desea la alabanza por algo que sin duda lo merece, pero que él sabe perfectamente que no posee. Hay una afinidad entre la vanidad y la gloria verdadera, puesto que ambas pasiones aspiran a adquirir estima y aprobación, pero difieren en esto. La primera es una pasión justa, razonable y equitativa, y la segunda es absurda y ridícula. La gran falacia del Dr. Mandeville estriba en que representa cualquier pasión como plenamente viciosa, en cualquier grado y en cualquier sentido. Por ello trata como vanidad a lo que son o deberían ser los sentimientos de los demás, y por medio de esta sofistería establece la conclusión favorita: los vicios privados son beneficios